1:20 prácticamente, 10:18, dice Alfredo de pantalla de la Tucumana FM, nuestro canal de YouTube. Y ha venido con información fresquita, recién, no sé, en realidad calentita, recién sacadita del horno la información que ya gira por las redes sociales, pero que él lo viene anunciando hace 2 semanas prácticamente. Nosotros algo hemos tirado en el bloque anterior para no quedarnos atrás, pero nos confirman de alguna forma, y nos lo va a terminar de confirmar él, que hay cambios grandes en Atlético Tucumán. Atlético perdió ayer, iba a decir estrepitosamente, pero creo que el gol de Benítez decora el resultado y termina siendo que, bueno, qué sé yo, un 3-1 no es lo mismo que un 3-0, por lo menos no es goleada, y además genera también la sensación de que no fue para tanto, pero en realidad fue muy superado Atlético, y vamos a hablar de eso, no solo de las novedades, sino de lo que dejó ayer Atlético y de cómo se sigue, ¿no? Cómo se sigue adelante cuando cada vez que salís a una cancha te superan. Todos los rivales te superan de una forma u otra. Digan lo que digan, por ahí dicen, no, merecíamos más puntos. Puede ser, algún puntito más podía tener Atlético. Sí, claro, podría tener un puntito más, pero en general lo que estamos viendo es un Atlético probablemente de los más deslucidos, de los más pálidos, desde que está en primera división en el 2015. Ha tenido rachas malas Atlético en primera, pero también siempre se ha sabido recuperar. Vamos a ver si este es el caso. Está el señor Alfredo Araoz y la información la trae él y nos va a contar de qué se trata. ¿Cómo estamos, Alfredo? ¿Cómo estás, Gabriel? Ahora sí, dale. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. ¿Cómo va todo? Bien, yo la verdad bien. Buena mañana. Contento con el programa que venimos haciendo. Gran programa, no tanto con el presente de Atlético en particular, que evidentemente no da pie con bola en la primera división del fútbol argentino este año, le está costando muchísimo. Y ayer hablábamos, Alfredo, de que jugaba con un rival con jerarquía, ¿no? Un Belgrano muy bien armado, que volvieron grandes ídolos como el Mudo Vázquez, como el Chino Celarayán, que tienen Lubita Fernández, bueno, jugadores de mucha calidad, mucha jerarquía. Y uno se imaginaba que el partido era difícil. A mí no me sorprende lo que pasó ayer. Lo que pasa es que sí me confirma que Atlético está un escalón abajo de varios equipos. Y cuando digo un escalón grande abajo, ¿no? Porque hubo momentos ayer en que, más allá de que hubo momentos parejos, hubo otros momentos en los que la cosa pintaba para algo peor de lo que sucedió. Sí, Atlético, la bronca que te genera, el enojo que te genera cuando ves a Atlético. Y cuando lo ves a Rigón y lo ves al Mudo Vázquez, lo ves al Chino Celarayán, lo ves a Lubita Fernández, ves los que entran como Mavilla, lo ves a Adrián Sánchez que juega en Atlético hasta hace poco. El enojo es en realidad porque básicamente cuál es la diferencia entre Belgrano de Córdoba y Atlético Tucumán. Los dos son enormes del interior y tenés a un equipo como Belgrano armado para pelear el campeonato, que se hace fuerte en Córdoba, que gana afuera, que no necesita de jugar en el Kempes, que tiene 65.000 socios. Entonces es una imagen, ¿no? Sí. Un espejo, un reflejo de todo lo que no está pasando en Atlético. Belgrano que estuvo hasta hace poco mal, ¿te acordás? Sí, claro, estuvo mal, estuvo en la B muchos años, volvió, subió, volvió a bajar. Belgrano tiene un trabajo de inferiores muy bueno, eso es lo primero que hay que destacar, muy bueno. Si uno mira las divisiones inferiores en todas las categorías, Belgrano siempre pelea arriba, genera jugadores, por ahí no genera jugadores, te iba a decir no genera jugadores de selección argentina y me acordé del Cuti Romero de golpe, claro. Por ejemplo, mejor central, uno de los mejores centrales del mundo, surgió Belgrano, pero además hay mucho sentido de pertenencia porque vuelven estos tipos, el Mudo Vázquez jugador de selección de Italia, claro, ¿no? Y dice yo vuelvo a Belgrano, sí. Y en Atlético al mismo tiempo, y no digo que esté del todo mal, es muy distinta simplemente. Ves que el Bebe Acosta se va por la puerta de atrás, que el Pulgar Rodríguez vuelve y no juega, que si Leandro Díaz se queda, nadie está contento con que se quede, ¿no? Entonces, lo estructural y el sentido de pertenencia y el destrato a los ídolos estructural que habita Atlético, a mí siempre me ha llamado la atención. Lo hablaba con dirigentes que también de otros clubes y de la Liga Tucumana de Fútbol, que les llama muchísimo la atención, por ejemplo, eso, como Atlético, un Atlético que le ha dado entidad y que llegó a ser llamado por los medios nacionales como simplemente Tucumán, sí. ¿no? Somos Tucumán, somos la provincia, América, sí. Tucumán de América. En cuestión de años lo ha derrumbado.
Sí, sí, hoy está lejos de esa estructura que lo supo ver jugando Copa Libertadores y peleando incluso algún torneo. No digo que no se pueda volver, pero si hay algo que uno veía en Atlético antes era solvencia dirigencial, institucional. Sí. Veía una institución y decía, acá hay un rumbo, hay un camino. Y hoy me parece que ese rumbo se ha perdido. No porque pierda con Belgrano, sino porque uno agarra y mira la nómina de jugadores y decís, sin faltar el respeto a nadie, ¿quiénes son estos muchachos, no? Muchos de ellos que después juegan y siguen sin decirte quiénes son, salvo honrosas excepciones. Sí, ¿qué hacen con la camiseta Atlético estos chicos que entran a la cancha derrotados? Porque empieza el partido y vos sabés que va a perder. Y hablamos en la previa y decimos, che, juega con... Viene Eric Giner y nos dice, si saca un punto de los próximos 6, tiren bomba. Si saca 2 de 12, tiren bomba. Y va a decir, pará, no es mucho. Y después pasa. Pierde con Instituto, lo golea Belgrano, juega ahora con Racing y con River. Y vos decís, che, tenía razón Eric Giner al final. Tenía razón y estaba siendo optimista. Uh-huh. Porque tranquilamente Atlético puede perder, como está, puede perder. Anoche lo escuchaba la transmisión del EB12 después del partido con Santiago Made en estudios y claro, se preguntaban desde la radio, mirá, juega ahora con Racing, suspendido el partido con River por el paro, sí. Después viene Aldo Civi y Barraca Central, son ganables. Y le pregunta a Made, ¿ganables para este Atlético? Claro. Ya no hay. Claro. No hay un optimismo, no hay rivales fáciles. Uh-huh. Atlético, cualquier equipo se le planta y, claro, y lo saca a pasear. Y anoche, fíjate que el trámite, le planteó el planteo fue... Un rato parejo. Un rato parejo. Cuando estuvo cerca Atlético, ¿quién es el que está cerca del gol? Tesuri. El mejor, ¿eh? El mejor, el único, te diría, que se salva. Lamento la mal, que después hizo una autocrítica muy profunda. Aveldaño no puede hacer nada solo. Bueno, otro que se salva, porque entra y le va a patear esa que se va a hacer que el palo, después le hacen el penal, es uno que salva y además el más joven. El más joven, el que viene de la reserva. Pero acá el problema, tiene problemas por todos lados, pero hay un problema que es el que queda más expuesto, que es el técnico, el ex técnico, Hugo Colase. Se fue. Lo fueron. Lo fueron. Echaron. Sí, lo echaron del bar, como dicen los espíritus. Está confirmadísimo ya a esta altura. Muchos le decían, esto sin ánimos de chicanear, pero le decían que era parecido al Chori Domínguez, que era parecido a Mambrú. Y el tema a veces gano, a veces no. Sí. A veces duermo, a veces no. No siempre vuelo ni llego primero y nunca toco las puertas del cielo. Sí. Todo, menos el a veces gano, es todo cierto. La única parte que le faltaba a Colás era la primera. Claro, a veces ganó 2 partidos, perdió 6 en total, claro. Desde que dirige Atlético. Sí. Atlético perdió 17 partidos de los últimos 19 que jugó de visitante. Es una barbaridad. Sí. El número, vos sabés que anoche en la cobertura, por una cuestión también de lo inmediato, del vestuario, no fue tratada la estadística, pero hace más de 400 días, hace más de un año, que Atlético no gana como visitante. Y ¿sabés lo que me preocupa, Gabriel? Que se naturalicen algunas cosas, ¿no? Sí. Creo que nunca en su riquísima historia de vida, Atlético ha transitado el calvario que está en primera, ni hablar, pero no recuerdo a un equipo tan flojo de visitante, que como vos decías recién, sale entregado, sale a hacer partido un poquito, pum, le mete un codazo, le parten, queda desmayado, ni lo gritan, viene Rigoni y pum, lo clava, fin. Se terminó el partido. Sí, te digo más, vos decís 17 de los últimos 19 perdió. Es una locura, pues no es solo no ganar, es perder siempre. Siempre. Pero además ahí yo recuerdo uno en el medio con Sarmiento que perdía 2-0 y lo empató de casualidad. De pedo. Sí. Que casi lo gana después. Sí, pero, exacto. Pero lo empata sobre la hora. Pero era perdía 2-0. Sí. Voy pensando más. En el medio de eso, en un momento con Pusineri ganaba de local.
aún jugando mal, con Pusineri tuvo buenas y malas, pero últimamente, las últimas veces más malas que buenas, pero ganaba de local. Ahora ya ni eso, ahora ya tampoco gana de local. Ganó el otro día con goleada, es cierto, al peor equipo de la categoría, que además es un equipo al que no le da la talla tampoco para estar en primera, como Estudiantes del Río Cuarto, que está en primera porque asciende cualquiera y ascendió. Y va a bajar también. Y bueno, Atlético lo goleó, y bien hecho que lo haya goleado, pero no es el partido que uno pueda tomar como algo, ¿no? Como referencia de nada. Y lo confirma esta doble visita a Córdoba, donde, bueno, sí, todo lo que quieras, el arbitraje de Espinosa, vergonzoso por supuesto, pero no hizo nada para ganarle a Instituto y perdió. Ayer jugaba contra un rival que era superior a priori y fue aún más superior en la cancha. En un momento ya fue baile. Claro, el segundo gol de Ubita Fernández y el tercero. Claro, que son golazos, ¿no? Son golazos, pero ya ante la defensa yo lo veía, por ejemplo, a Ferrari. El arquero, invito a quien asuma, no es nada personal, no lo conozco, quiero aclarar, pero el arquero que vos decías el otro día contra Instituto, cómo sale. Sí. Fíjate también cuando te tienen que salvar. Se te salva, que hasta queda la foto, queda despatarrado. Claro, sí. Hay cuestiones que tienen que ver con Ingolotti, que ya en el primer tiempo había salido mal a tapar, a cazar mariposas, como se dice, y que Rigoni la desvía apenas del palo y se salva. Sí, además vos vas a jugar un partido con un rival así que viene muy entonado, como Belgrano, cancha llena, una localidad muy fuerte, jugadores de mucha calidad. El arquero tiene que atajar 3 o 4, porque si no es imposible que te traigas un punto, y el arquero cada vez que va al arco es gol. ¿No? O sea, no hay una tajada del arquero Atlético. Ayer le meten 3 goles, otra que se va afuera, una que pega en el palo, pero no hay una tajada. Sí. Lo estamos viendo en este momento a través de nuestro canal de streaming. ¿Sabés que me parecía una locura y que casi suena utópico? Decir, todo bien con Belgrano, se armó, es un grande, tiene un equipazo, todo, pero ni se cruza por la cabeza, y eso se transmite, ¿no? De la dirigencia, del cuerpo técnico, de los jugadores y de los hinchas, ir a ganar. Claro. Sí, tampoco el Bayern Múnich, digamos. Claro. Atlético, ¿te acuerdas? No sé, cuando el Pulga lo corrige al aire, no, ya le ganamos a River. O sea, era un Atlético. Claro. Cuando un equipo tiene confianza y se presenta y se percibe como tal, y decir, bueno, todo bien, Belgrano, pero nosotros venimos a hacerte un partido y a ganarte. Si vos vas a ganar, lo más probable es que al menos un punto rescates. El tema es el aura derrotista que transmite también el técnico, a quien obviamente abondándolo ya no puede hacer nada para sostenerlo, y el tiempo le termina dando en esta sí la razón a Mario Leito, que tendrá que replantearse también muchas cosas, porque 18 años en el cargo, ¿no? Como lo decía ayer. Bueno, hay ciclos que se cumplen. Hay ciclos que se cumplen, y así como, y le preguntaban, disculpa Gaby, anoche después del partido le preguntaban a Colase, tibios como siempre los colegas, en este caso de Córdoba, no le preguntaban si iba a renunciar él, le preguntaban si le sorprendía que hubiera renunciado Gallardo. ¿Me entendés? Como no pensás en dar un paso al costado, o sea, una pregunta lógica cuando perdiste 4 partidos, los 4 que jugaste afuera, ¿no? Y le preguntan, ¿no te parece que el fútbol son ustedes prisioneros de los resultados? Sí, ¿cuál es la novedad? Además, eso, yo te digo, es una mentira absoluta, y te voy a decir, porque los técnicos cobran. Yo te digo, los técnicos son los únicos trabajadores del fútbol argentino. Campodónico sigue cobrando. De toda la Argentina, que cobran más sueldos, que cobran más de 12 sueldos por año. De verdad esto, no digo todo, obviamente hay técnicos, trabajadores muy humildes y que apenas llegan a fin de mes, y algunos lo hacen hasta por amor al arte y a la camiseta y por la pasión por el fútbol. Estoy hablando de los técnicos de primera división del fútbol argentino y de la primera nacional, los técnicos profesionales. No hay nadie en la Argentina que en un año calendario cobre 16, 14, 18, 20 sueldos. Y los técnicos sí.
Porque cuando vos te dicen, porque acá este es otro problema, otro vicio de las dirigencias del fútbol argentino y nosotros los comunicadores que tenemos que preguntar más, indagar e incomodar con las preguntas, ¿cómo se va Colase de Atlético? ¿Cuánto cuesta que se vaya? ¿Cuánta tutuca le cuesta a Atlético que Colase se vaya ahora? Que firmó un contrato hace 3 meses. Un vagón de ¿no? guita. ¿Y cuánto le cuesta a Atlético que no cumpla hasta diciembre? ¿Hasta qué mes se le paga Colase? ¿Se le paga hasta hoy? ¿Se le paga hasta junio? ¿Se le paga hasta diciembre? ¿Qué hay detrás de la salida? Porque se va Colase, lo echan, lo van, renuncia como un acuerdo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el arreglo económico? Porque hay información pública para los socios y para todo. Bueno, te doy un ejemplo cercano, San Martín, Campodónico. Campodónico llegó, firmó un contrato por 18 meses cuando en realidad faltaban 3 para terminar el año. Ya de movida firmó un contrato que incluía más meses de pago de los que de verdad iba a laburar si es que terminaba en diciembre. Laburó 2 meses, dirigió 8 partidos. Cobró, ojo, con derecho también, puede decir, si usted me quiere cobrar, cóbrame, pero cúmplame con el contrato. No sé cuál fue el arreglo final, porque no lo publican, ¿no? Lo que hay que revisar son los contratos. Digamos, Campodónico se fue de de All Boys a mitad de contrato, cobrándolo casi completo o completo, tampoco sé la salida, pero cobrando más de lo que laburó. Se vino a San Martín, cobró todo el año, o sea, en el año 2025 cobró más de 12 sueldos. En el año 2026 ya cobró unos cuantos sueldos y ahora firmará un contrato con él. No sé si está trabajando o no Campodónico, la verdad que no le seguí el rastro, pero lo mismo pasa con Colase. Entonces, los técnicos son prisioneros de nada, son grandes beneficiarios de una rueda donde los principales beneficiados son los representantes que necesitan que un técnico se vaya y vaya a otro club y en ese pasaje cometean todos. Y los técnicos se prenden en esa, dejan de laburar en un lugar, entran en otro. Y chao, y cobran, termina un año y dicen cobré 18 meses en 12, ¿no? Entonces, eso de... Sí, la victimización acá no va. Me parece que por lo menos en este momento que Colase, ya sabiendo que no va a continuar, no tenga al menos un gesto de grandeza de decir, che, ¿sabes qué? Le pido disculpas. Primero que pidan disculpas, ¿no? Estaría bueno. Sí, sí, sí. Porque hace rato que Atlético viene dando pena y siendo un dolor de cabeza para sus hinchas, que acá es lo único que importa. Sí. ¿No? Y que no presenta la renuncia. Después, cantada, como lo contábamos anoche. Y que salga con esa actitud de victimizarse y de que nosotros sí, que con la presión que vivimos, porque Gallardo también, pero salvando la distancia, es Gallardo, había dicho que ser técnico, Tevez había dicho que ser técnico es estar en una silla eléctrica. Sí. Me encantaría que, ¿no? Sí, que sí. los lugares comunes que se naturalizan en el fútbol, sí. Acá nadie es víctima de nada, ni hay sillas eléctricas, es un cargo como si Colase lo sacaba campeón Atlético, quedas en la historia y te hacen una estatua al lado de Ginel. Sí. ¿No? La grandeza que te da salir campeón con Atlético, ascender o salir campeón con San Martín, no te la da nadie, solamente un grande. Porque Colase ahora va a venir la parte que va a salir campeón con Agropecuario, ¿me entendés? Cambia eso, pero no se quejen, por lo menos. Sepan y reconozcan que no estuvieron a la altura, me parece. Por supuesto. Acá nos comentan que Colase no tiene una cláusula a los Sampaoli si lo echan. No sé cuál es la cláusula directamente, no sé cuál es el arreglo con el que se va. Yo hablo en general de los técnicos del fútbol argentino que cobran más de lo que laburan. No hay dudas de eso. Hacen contratos en los que cobran más de lo que laburan. Contratos de 12 meses que no cumplen y los cobran casi enteros. Y si cumplen 6, por ahí cobran 8 o 10. Pero cobran más de lo que laburan. Eso no tengo dudas. No sé el caso específico de Colase, que acá nos agregan que fue el DT elegido porque era la opción económica. Es cierto y es evidente. Y a veces lo barato sale caro. Este es el caso, ¿no? Donde Atlético arranca un año muy mal con un técnico de reserva. ¿Sí? Y acá, bueno, es responsable también los dirigentes, que uno dice, bueno, que la puja, que Abondando lo que... Bueno, no sé quién es, en lo interno se dice que Abondando es el que bancó a Colase, pero son todos los que bancaron al final y eligieron que Colase es el técnico de Atlético y salió mal, muy mal, y está bien, y si eso tiene responsabilidades. Agrego también algo más a la cuestión, muchas veces los técnicos, no digo que sea el caso de Colase específicamente, muchas veces los técnicos están pensando más
en los datitos, ¿no? En esto, el 60% de los puntos conseguidos, el 28% yo de visitante empato y gano. Todo ese verso que al final a ellos les rinde, pero que no piensan en los clubes, por esta misma dinámica perversa en la que lo único importante es conseguir otro laburo después. Claro. Y lo vemos, por ejemplo, con Flores. Claro. Agarró Instituto, ganó 2 partidos, empató 1, y para él eso suma. Después si lo echan en Instituto, él va a decir, no, yo levanté, Yo lo acomodé. Sí. Casi le gano a San Lorenzo ayer. Claro, suma eso para ellos. Exacto. Después, y Flores lleva en su currículum que hizo 81 puntos en la B y que es la campaña con más puntos de la historia. No Sí. te cuenta que en la final sacó al 5 que venía jugando bien y que por eso San Martín perdió. Claro. No te cuenta eso. Exacto. Te cuenta que el equipo no ascendió, pero que ganó 80.000 partidos y él era el técnico. Exacto. ¿No? Bueno, los técnicos muchas veces están en el no perder por ellos y no por el equipo. Y eso es un problema en realidad, que en definitiva, clubes como Atlético, que cada punto vale oro, les termina perjudicando, ¿no? Es Pero así. escúchame, lo que pasó con Colase después del partido de anoche, que le preguntan cómo se sigue y dice, tenemos que recuperar el envión de la goleada del 4-0 a Estudiantes de Río Cuarto. Claro, o sea, ya no hay claridad conceptual, no hay nada. Recuperar el envión. El envión, o sea, ¿cuándo lo perdiste? O sea, nunca lo tuviste. Si le ganaste 4-0 a Estudiantes y perdiste con Instituto y con Belgrano. O sea, Claro, no hubo envión, evidentemente, Claro. porque esa era lo que decía Eric Quinel también. Me parece que esto es una laguna, ¿no? Sí, Es sí, un sí. oasis dentro de la crisis futbolística que tiene Atlético. Y después, en lo que le cabe a los jugadores, la Méndola hablaba diciendo, yo cuando hago bien las cosas, doy la cara, y cuando no, el gol viene por una pelota que yo pierdo, y confirma que también habrá que revisar ese vínculo como un cierto sostén de algunos jugadores hacia Colase, que dice, todo le cae al técnico, casi enojado, dice la Méndola, todo le cae al técnico, pero acá los principales culpables somos nosotros. Y esa frase, ¿viste? Cuando los jugadores dicen, acá los culpables somos nosotros, también está dada, naturalizada, porque la dicen nada más, no se sienten culpables, Claro. porque la vida del jugador también sigue. El que se queda amargado son los amigos de Atlético que nosotros conocemos, que anoche se han ido a dormir con una úlcera. Claro, sí. Ellos, ya los ves al día siguiente, la selfie en Instagram, los ven en el portal comprándose zapatillas. La vida sigue. Claro, sí, tal cual. No sé si está bien o está mal, No, pero el que la sufre acá, el que la pasa mal, Sí. es el hincha. Y al jugador de Atlético también le sirve después decir, yo jugué 12 partidos titular en primera, él se presenta después en una carpeta de un representante, te lo traen a ponele a San Martín o a Godoy Cruz de Mendoza que están en la B o a Deportivo Madrid y dice, no, mira, este viene de primera. Sí. No, o sea, es Sí, eso sí, viene sí, de sí, primera, sí. pero hermano, ¿lo viste jugar? No, Sí. no lo ve nadie jugar porque acá lo que viene son carpetas de representantes que encajan jugadores. Y entonces los jugadores también entran en esa lógica. Y además hay otra cosa más en Atlético. Tiene razón la Méndola cuando dice, nosotros somos los que jugamos, ¿verdad? Están jugando mal los jugadores también, más allá de Colase, muy Por mal supuesto. en general. Y eso creo que es lo que preocupa, porque si uno habla con un hincha que son los que de verdad saben de fútbol y los que no se comen los buzones, decimos, acá me lo traes a Bangal y no sé si levantamos, porque no vemos con qué, con quiénes. Yo creo que siempre los cambios de técnico generan un impulso positivo, hay que ver si este es el caso, pero a veces no alcanza, ese impulso dura 2-3 fechas, después que sigue el torneo, y si no tenés jerarquía, no tenés calidad y no tenés compromiso en el plantel, se hace difícil, ¿no? Vos me decís La que... lupa está puesta ahora en los jugadores, porque los técnicos, o sea, mirá que tenés que ser malo para extrañarlo a Pusineri. O para decir, che, al lado de este Pusineri, y a Pusineri al lado de, o sea, ya lo extrañaban a Saba, ¿entendés? Entonces la Sí. rueda, y ahora vuelven a sonar los que ya se fueron mal del club o no en Por ejemplo, los mejores, como Mar de Felipe. De Felipe puede volver. Puede volver, es uno de los candidatos. Hay un sueño que alguien tiró de Ariel Holland, no, me parece Ariel imposible, ¿Dónde pero está Holland? ¿Está laburando o está sin laburo? no, está sin laburo. Bueno, entonces no es tan imposible, me parece.
No, pero viene a salir campeón con Rosario Central, no va a venir Atlético. Claro, bueno, salí campeón en ese torneo Bueno, inventado. sí. Sí, yo sé, viene a ser el mejor equipo del año. Claro. Sí, venir, o sea, salir Digo, del mejor equipo para uno de los últimos. Digo, es un técnico caro, pero acá también viene otra pata. No sé cómo, no sé si tendrá que ir a ponerle un ultimátum para cobrar las famosas deudas que tienen por cuello, por un montón de jugadores que no cobran esos dólares. No sé de dónde tendrá que sacar la plata Atlético, si tendrá que empeñar San Andrés, Ojo de Agua, alguno de los dos predios. Pero Atlético tiene que poner guita porque si no se va a la B. Sí, bueno, le pasó a Godoy Cruz. Tiene que tener un técnico a la altura que te saque y no seguir apostando a inventos y a pruebas de laboratorio, porque Atlético no tiene ya más margen. Sí, además lo hablamos el otro día, Alfredo, ¿no? Esto de si entra un santiagueño a primera, ¿qué pasa con Atlético? ¿Cuánto equipo el NOA están dispuestos en Buenos Aires que haya en primera? Toda esa historia de que siempre hablamos, a la prueba me remito, no sé si es tan así, pero vos tenés una ráfaga de ascenso del equipo del interior, pero al mismo tiempo también de descenso, y descenso de clubes grandes, porque después no desciende Riestra, no desciende Barraca, desciende Colón campeón, ¿no? Colón sale campeón y a los 2 años está en la B y no sube más. Va a descender probablemente Newell, descendió Godoy Cruz que estaba en Copa Libertadores, o en Copa Sudamericana, y descendió igual. Y va a descender en algún momento Newell's o Atlético, o sea, digo, no descienden los de allá. Defensa se queda para siempre en primera. En algún momento descenderá Defensa y aparecerá, no sé, otro de moda de Buenos Aires. Riestra ya está clasificado a las copas. Claro, está Riestra, Barraca. Esos no los cuenten para el descenso. No. Porque no van a descender. Entonces vos empezás a sacar los equipitos, si quienes pueden descender. Y bueno, mira, acá hay uno de Tucumán, el de Santiago que siempre pelea, pero corre con caballo de comisario. Newell se complica. Vamos a ver, Estudiantes Río Cuarto casi número puesto. Y empezás a quedar en esa listita de 4 o 5 equipos posibles. Porque esa es la verdad. Y lo de Colón es, perdón, el ejemplo clarísimo. Claro. ¿No? Que vos decís, no, pará. Digo, pensando en la mente del dirigente o del hincha del Atlético. No, pará, ¿cómo se va a ir a la B Atlético? Claro. Se dio a la B Colón. Que había sido campeón. Que igual la final de Sudamericana y el país entero cantaba Soy Sabalero, ¿se acuerdan? Que igual de grande, o sea, que Atlético... No, acá basta con creerse, ¿viste? Como Riestra y Barraca Central van a ser protagonistas, van a estar punteros, sí. Sí, y así fue siempre. Y así fue siempre. Porque si estudiamos un poquito de historia de fútbol argentino, lo vimos campeón de Libertadores Argentino Junior, Ferro campeón, Quilmes campeón, y lo del interior nunca. Nunca. Y eso no ha cambiado, al contrario, se ha profundizado. Así que está el tema ahí dando vueltas, hay que tener cuidado. ¿Cómo lo ves a De Felipe? Y a mí me parece mejor técnico que lo que ha tenido Atlético últimamente, sin dudas. Ha sacado campeón a Central Córdoba de la Copa Argentina, que no es menor. Le ha ganado al Flamengo en el Maracaná. Sí. Los antecedentes inmediatos. Y por supuesto que hay técnicos que evolucionan. Los hinchas anoche se debatían cuál es la urgencia de Atlético. Porque obviamente para proyectos a largo plazo no hay nada de eso, ¿no? Si no se hizo hasta ahora. Y lo consideran a De Felipe un técnico saca puntos. Y que sí, lo que pasa es que De Felipe, el contexto de Atlético venía cuando estuvo De Felipe de pelear arriba, de jugar final de Copa Argentina, de ir a la Libertadores, y De Felipe era menos, o sea, estaba para menos de eso, era para mitad de tabla. A la gente no le gustó en ese momento y lo cuestionó. Ahora dale a De Felipe a mitad de tabla y la gente tira bomba. Por supuesto. Entonces, el contexto a veces. Acá me pasa un oyente, los técnicos que están libres, ¿eh? A ver. Sergio Giovanoli. ¿Quién es? No lo conozco, pero es Kudelka ya tenía. Sí. Jorge Sampaoli, Ramón Díaz, Hugo Ibarra, Ricardo Gareca, que dirigió San Martín, Martín de Micheli, Sebastián Domínguez, Julio Bacari, Germán Boboril. ¿Te acuerdas que Germán Boboril? Vino San Martín, vino acá a Tucumán. Martín Palermo, Fernando Gago, Ariel Holland, Raúl Wenzel, el ídolo de San Martín en su momento como jugador, Eduardo Berizo, Matías Lecky, Walter Herbiti, Omar Asad, Walter Ribonetto, Franco Udelca, Claudio Vivas. No lo traigan al Turco Asad, no se le vaya a querer ocurrir porque son capaces. ¿Sabés cómo lo vamos a encontrar en la noche? Rodolfo capaces. Roborrena, Ricardo Lunari, Kili González, Javier Gandolfi, Esteban Fuertes. El Kili González es un técnico para Atlético. Me gusta, sí, lo puede levantar.
El Kili González te lo levanta. Anduvo bien en Unión, ¿eh? Anduvo bien en Si Unión. me das a elegir antes que a De Felipe, denle una casa, denle una camioneta, cómprenle una parte del Cadillal Que venga el Kili. y que venga el Kili. Te revoluciona Tucumán también, ¿eh? Tipo de mucha personalidad. Sí, muy es un bien. tipo que también te cambia el aura, es un tipo positivo, sanguíneo. Yo lo veo a algunos jugadores, lo veía el técnico anoche, ya no se grita, No les importa nada. ya no se putea. Contra Instituto también. Un técnico se mete a la cancha y vamos a la mierda, o se enfrenta al árbitro cara a cara, ¿no? No, además Corazzi ni siquiera lo criticó al árbitro. Hay una pasividad y también eso baja desde la dirigencia con ese comunicado berreta tibio pidiéndole casi perdón Sí. por pedirle una formalidad contra Espinosa. Y vuelvo a lo mismo antes de cerrar porque ya nos estamos pasando un poquito de horario. No es solo la dirigencia, los jefes de los técnicos, igual que de los jugadores, no son los dirigentes, son los representantes. Así es. Y si te llega un mensaje de texto, un representante le dice, che, Hugo, no diga nada del árbitro. No, ganemos enemigo, que vos en 2 fechas estás fuera de Atlético, yo te tengo que conseguir laburo, no te hagas odiar, no digas nada, baja paño frío. Corazzi dice, bueno, del arbitraje no quiero hablar. ¿No? Es así. Ahora Lo hemos visto un montón de veces y lo hemos visto incluso jugadores de... Me acuerdo aquel momento de la pandemia que era la revuelta de San Martín con el TAS y todo. Jugadores de San Martín al cual le estaban robando un ascenso que no se animaban a declarar. ¿Te acordás? Así es, sí, No se animaban porque ya estaban pensando en el club que viene. claro, Ya no les importaba, no querían problemas. totalmente. Bueno, algo así. 11 menos 10, momento del corte. En un rato volvemos con más La Tucumana de mañana. Publicitario. Luego de su gran éxito con la fiesta del Carnaval de Horizontes, vuelve con todo este sábado.